por mismo. Lo pone aquí, me enseñó en el video. Okay. Y luego está para escanear aquí adentro. Sí, las 4 entonces sí, creo que no va a ser más fácil. Y yo también creo que le mandé el enlace. Ok, sí, está bien. Bueno, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias. bien. Gracias. Bien, gracias a Dios. Ya nos quedan pocas semanas de clase. ¿Cuántas? Nos quedan 2 o 3. cuatro Incluyendo semanas, esta. incluyendo estas 4 sábados. Bueno, serían 3. Vamos a restar este. Estamos comenzando. Son 4. Ok. No haga una resta que no se le ha pedido una resta. Yo lo resto un poquito. Ya estoy aquí. Está bien lo que tú digas. Yo no voy a discutir. Yo cada día aprendo que no debo discutir. Sí. Aprendo. Lo que tú, Yo quisiera. lo que uno dice, como Yo me dice mi quisiera. esposo, lo que tú digas. Lo que tú digas. Pero te está dando la razón por salir de ti. Pues si ayer me dijo, claro, como tú te las sabes todas, más una, y yo le digo, no es que me sepa todas más una, es que uso la lógica. Y la lógica existe. Entonces, si esto me dice que son 2 y aquí hay 2, pues resulta va a ser 4, y que no puede ser menos ni más. Entonces, por eso me hay que saberlo todo. Mi esposo cuando me dice que sí, lo que tú digas, digo, sí, para salir del paso. Evitaré, tú sabes, entrar en discusiones profundas. Y cuando uno se da cuenta, entonces yo le hacía el comentario mira que sí, que digo. No, tú sabes qué pasó esto y esto. Entonces Vicente me dijo, tal, y que esto. Y me dice, qué bueno que te estás dando cuenta. Ahí pone. Ya lo aplico. ¿Viste? Eso es muy bueno reconocer que uno se está dando cuenta. Y yo, pero mejor dejemos el tema en paz, porque si no, ay, No vamos a salir a flote. grito comienza a aparecer. Pues bueno, como saben, ya nos quedan 4 semanas de clase. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Nayeli, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sientes que has avanzado? Me encanta tu t-shirt. Gracias. Sí, me encanta ese Mustang. ¿Qué has avanzado? ¿Qué estás preparada para presentar examen? No todavía. ¿Piensas de repente que puedes continuar la próxima semana? No creo, porque tomé uno de práctica y no me fue muy bien. No te fue muy bien. No, tengo que estudiar un poco más. Ok. Pero entonces hazlos de práctica justamente para familiarizarte cómo va a ser el examen. Y por supuesto eso te agiliza mucho más bueno, es así, es este estilo, es esta manera, tengo que estar más pendiente de esto y de aquello. Para eso son esos ejercicios, pues, simplemente. Lubina, ¿cómo va? Yo presenté mi examen de matemáticas, lo reprobé. Casi me preparé muchísimo. ¿Te lanzaste por matemáticas? Sí. ¿Y cuánto sacaste? Me faltaron 6 puntos. Pero súper mega. No me dio tiempo responder las Yo preguntas. que tú vuelvo y aplico. Es que mire, yo me preparé mucho más, como que me aprendí todas las fórmulas para todos los triángulos, rectángulos y muchísimo. Yo me preparé mucho. ¿Cuál es el Solo venían como 6 preguntas de lo que hemos visto. No, porque, bueno, te entiendo. Me ha pasado. Me pasó con sociales. Por ejemplo, a Alma, que lo tomó 2 veces, le tocó uno solo todo álgebra. Y eso la frustró, ya lo reprobó. Y duró 2 o 3 semanas preparándose más. Y el otro que le tocó fue más cómodo, ella dice, de ella llenarlo. Porque Más variado, pues. Sí, porque son diferentes. Por ejemplo, en el primer examen que yo tomé de sociales, todo había muchas gráficas y algunas lecturas y comprensión. En el otro que me tocó, era más lectura y comprensión. Ahí uno toma más tiempo en leer y es racional. Y a veces en una sola lectura te daba 5 o 6 preguntas, pero no del mismo párrafo. Tú tenías que volver a leer y volver a leer. Entonces a mí se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo y me faltaban preguntas en el último examen. Y me faltaron las mismas puntos. Porque en eso de álgebra, todo en eso, Un punto. y un punto. Eso de álgebra, yo me preparé todo eso.
pero donde yo como que fallé, que sé que sí fallé, unas no respondí, otras sí fallé, fue donde es esto de la, ¿cómo se llama esto? La posibilidad. Ujú. Ajá, porque lo que pasa es que las preguntas eran muy largas. Por ejemplo, había una pregunta que decía, en el año, Bueno, sí, había una pregunta que decía, en el año de 1970, la rueda de la fortuna fue inventada en tal país por tal persona y la rueda de la fortuna era de color brillante. ay, Dios mío. Decía, y la rueda de la fortuna llegó por primera vez a Japón en el año de no sé cuánto. Y la rueda de ¿Qué la tiene que ver fortuna, eso con ajá, matemáticas? y decía, y la rueda de la fortuna medía 350 feet de altura, 160 de diámetro. La rueda de la fortuna. todo. Sí, decía la rueda de la fortuna. O sea, todo de la rueda de la Dice, fortuna. la rueda de la fortuna tenía 38 asientos, en cada asiento cabían 60 personas, 35 sentadas, el resto paradas. Y la rueda de la fortuna daba la vuelta en 9 minutos y en cada minuto hacía 6 paradas. Dice, ¿cuál es la posibilidad de que una de las personas que vayan paradas se pueda sentar? No, era de porcentajes. Era de posibilidad. De posibilidad. Sí, posibilidad. Posibilidad. Entonces, yo sí lo puedo hacer, pero yo no necesito 2 minutos. En lo que leí eso, ya se acabaron los 2 minutos. Exactamente, se va el tiempo. Y ahora, ok, esa era una. Y luego la otra, ok, y mandaron en el año de 1000 tantos, mandaron 365 personas a la rueda de la fortuna. Se subieron tantas y las demás quedaron abajo. ¿Cuántas estuvieron sentadas? ¿Y Y no era como, cómo no se era hace? como que uno pudiera, aunque sea, escoger un número y ponle ya de último. No, era el cuánto, qué posibilidad hay. O sea, la respuesta tenía que De ser ser de de posibilidad, lógica. sí, Sí, que hay que de hacerlo, posibilidad, que hay que lógica. hacer el proceso. Y sí estoy haciendo ese proceso yo, pero aparte otra cosa, me dieron una hoja así, una hoja nada más, pero esta hoja tenía, esta era un plástico. Es un plástico Sí, con un borradorcito y un marcador. Y me dieron un marcador, pero no es de los Sharpie, es de esos bresonotes que tienen una Ajá, puntota. ajá, sí. Ok. Luego me proporcionaron una hoja donde vienen como fórmulas, Ujú. pero creo que las personas que van, creo que están así cuando están allá, así. Eso no se veía nada porque todo estaba lleno de puntitos, de puntitos. Y rayado, de mal Rayado, estado. demasiado O te dan rayado. una calculadora toda vieja. No sé. Y no hay un buzón de sugerencias. No te dan Como nada. para decir, pero Sí, esas tiene cosas un son buzón. importantes anotarlas, que saber y enviar A al mí me centro. pasó que agendé el examen, llegué al centro, llamé a Adriana y no estaba cerrado y a mí no me notificaron, no me descontaron, no nada. O sea, perdí mi tiempo, mi dinero, todo, porque fui en Uber y a mí no me notificaron nada. Y cuando llamé para reagendarlo, la excusa fue que el centro estaba cerrado, que bla, 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 pero notifiquen a las personas que estaban agendadas para ese día. En fin. Entonces no pasó. No lo pasé, me faltaron 6 puntos porque no contesté. No contesté como 6. No me dio tiempo. Me faltaron 6. Y entonces se te acabó el tiempo. Sí. Sí, este tiempo no. María. A mí se me... Me pasó lo mismo, no lo pasé, pero yo no era de matemáticas, era de lenguaje, pero no lo pasé porque el tiempo no da. Te ponen así de leer. Y entonces cuando, o sea, Horrible. estás Y no leyendo leche. y te faltan 15 minutos, se te para la pantalla. Ya ahí tú tienes que cerrarla para volver a ver en lo que estabas. Faltan 5 minutos. Entonces se te bloquea la pantalla. Y ahí uno pierde tiempo. Porque uno está viendo la hora arriba. Sí, El tiempo no da sí. para contestar todo. Es que las preguntas son muy largas, muy largas. Demasiado largas. Y en esa de posibilidad me tocó esa, me tocó otra de que, Por ejemplo, aquí en el libro yo veo que vienen y los párrafos son así, ¿no? Y las preguntas, ¿no? Allá es así y así y así de largo y tienes que contestar, o sea, leerlo todo. Y no es como que también todo se te va a quedar, sino que después te hacen las preguntas y tú tienes que volver a leer para ver lo que te están preguntando. Entonces, entre que si te regresas a leer, porque no te vas a aprender todo el párrafo así. No, yo lo que hacía era que a veces que lo sombreaba, pero a veces la otra, en una coincidía con lo que sombreé, pero en otro me decían el párrafo tal, y yo, ay, madre mía. Y tenés que regresarte al párrafo tal. Entonces, lo que Tú no te desanimes. No. Por favor. Yo tomé 2 veces
Estas son Sí, he experiencias. tomado 2 veces sociales. Así como hay Sí. quien lo ha hecho así, Me han salido diferentes también porque exámenes. somos diferentes. Esto no Entonces, significa- voy por lengua española ahora. No, Y yo con ahí la así primera hasta no que lo conseguí nada, pase. me queda- Yo, por ejemplo, lo que yo tomé casi todo estaba bien, nada más fue eso de Fue probabilidad, traumada. donde yo fallé y no las pude contestar, no me dio tiempo. Y mira que te recuerdas de las preguntas. Ahora, ¿qué aprendieron de su experiencia? A eso es lo que vamos. Pues es que tengo que ir más rápido. De mi experiencia, que tengo que leer más rápido Sí. porque el tiempo. Es que es A eso. veces me Ok. gusta leer los párrafos hasta 2 veces. No da tiempo para leerlos 2 veces. No. Es leerla una y Y siempre les he dicho, aquí la idea es de que lean rápido, vayan comprendiendo lo que van leyendo la primera vez. Es Sí. la práctica que ocurre. sí, eso es lo que Es que O hagan la tarea que la maestra les deja de lectura y de comprensión, que me dice que no hacen. No, y mire, esto nunca apareció por ninguna señora Adriana, otra pregunta que yo reprobé, parte. Bueno, no importa, no importa. otra pregunta que yo reprobé, por ejemplo, era como traía dibujado un círculo y ese círculo estaba dividido como en 40 pedacitos. Ujú. Y cada pedacito decía como piedra, arena, flores, pasto y cositas así, Ajá. y grava y esto. Ujú. Y luego decía, el señor fulano de tal quiere como poner pasto y en esta área y sembrar geranios en esta área. Y el jardinero le pidió que compre tantos y tantos, pero el señor fulano de tal fue a la tienda y pidió que le donen esto. ¿Cuál es la posibilidad de que le donen tantos geranios? Pero yo había leído tantísimo que ya de eso ya no me acuerdo bien. De la primera sí me acuerdo So, de ahí la también hay mucho que, no sé exactamente, pues leer la pregunta primero de leer la información para ver qué están buscando. Ah, quería saber qué posibilidad había Sí. de que la tienda le donara geranios. So, ahí es donde está buscando ya algo específico Ajá. en el párrafo, porque toda la información que le dan no es importante a veces, Ajá. más que una Ay, línea. ¿dónde es eso para ir a Lo que pedir pasa geranios? es que Beatriz siempre nos daba nos comentó ese tip de leer la opción de la respuesta. Familiarizar. Exacto, leer las respuestas primero y luego ir para tú saber qué vas a O buscar. lean la pregunta, respuestas, aunque a veces si lees las respuestas, no tenía eso, porque si no, que se hubiera yo marcado cualquiera, pero no tenía eso. Y lo malo era que estaban tan pequeñitos estos, ok, O sea, pero no el había área donde opciones se de va a sembrar respuesta, tenía geranios que ser la cosa. son 6 de pies de largo por no sé cuántos de ancho, y donde se va a sembrar el pasto es esto, y qué posibilidad hay de esto. so, ahí es una pregunta para su maestro. Sí, es mucho. Y o sea, Sí, ¿cómo le puedo hacer? correcto. Tal vez sí lo puedo hacer, pero no en 2000. Pero mi Entonces, sugerencia más sí es que lean. So, sí, algo que espero que hagan a partir de los exámenes y que se pongan a leer. Leer y rápido. Leer rápido. No rápido necesariamente, no despacio, pero más que nada comprender lo que va. So, irse haciendo preguntas, pero ¿por qué pasó esto? Ir comprendiendo lo que van leyendo. Porque a veces leemos y no se nos queda nada lo que acabamos de leer. Ánimo, ánimo, ánimo. Sí. Ay, So, ¿ahí fue ansiedad o qué? No sé, me quedé en blanco, no sé, no supe responder. Y yo dije, ¿qué me está pasando? No sé. Pero llegaste bien, sin nervios ni nada. Sí, sin nada, pero no. ¿Y qué pasó? Nomás miraste la lectura y dijiste, Nada más "Ay, miré mira, la califiqué". lectura, vi las preguntas, lo volví a leer y yo dije, no estoy comprendiendo lo que me está preguntando. Me quedé en blanco. So, ahí es tomarte como un minuto, relajarte, respirar hondo y profundo, decir que sea lo que sea, pero voy a tratar. Sí. Eso es lo que yo digo, tratar. Sí. Hay que tratar porque estamos aquí. Como Julia me mandó un texto, tiene su último examen el lunes. Y dice, no he estudiado, no voy a pasarlo. Le hago, no, pues con esa actitud nadie va a pasar. Si ya vas con la Bueno, y es actitud. que eso también me pasó. Yo no tuve tiempo de estudiar, tuve una semana muy estresada y Sí. yo iba como así, Y pensando, y no entiendo, voy a pasar no, de aquí. podemos cambiar la fecha No, siempre. Creo que hasta un día antes podemos cambiar la fecha si tienes eso, porque nunca se sabe cuando estamos haciendo la vida nos lleva a el camino. Sí. Podemos reagendar y les puedo enseñar cómo hacerlo ustedes para que lo puedan hacer la noche anterior si se puede. Yo en la aplicación, cuando busqué la dirección, que le mandé un mensaje, no tenía ni la dirección, recuerdo que yo dije, Dios mío, estoy toda me tenía de cabeza. Y cuando busqué la dirección y vi, ahí decía, o sea, para confirmar la cita o para cambiar la cita, sí vi que está esa opción. Pero ir con una mente positiva siempre va a ayudar. Julia no me pidió que le reagendemos.
y voy a ir a intentarlo, pero sé que no voy a pasar. Es de matemáticas. Ajá. Oh my God. Pero ya va negativamente, pues. Sí, No estoy ya, diciendo ya. que no va a intentarlo, pero la Sí, mente sí, como pero quiera, ya como la que ya mente- te diste por vencida. Sí, sí, La porque yo última- iba así. La última opción es Yo decir fui Tic la- Marín de Doping fue Cucaramaca Titiri Yo Y yo ni pongo eso- siempre Ni eso, ¿Cómo la ni eso anterior? se te llegó a la mente. Hay una estadística Por decir, o sea, que hay dice que estadística. hay una perdí el estadística tiempo por querer contestar bien. Y es otra cosa, si no vamos a decir, que en el TikTok la dice sección para tomar los tiene 20 exámenes, preguntas. si vas a elegir Las y no haces sabes, buenas. por ejemplo, Tienes elegir tiempo B, después B, de B, que- B, 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 o sea, continuar. Hay Regresar, posibilidades de que regresar. atines. Yo perdí Ah, el sí. tiempo Ah, por sí. querer No te enfocas. Ah, bueno, no es tan Sí, así, es así. Continúa en Es la una opción, opción, que fíjate. secciones. Tú puedes continuar. Cuando uno hasta tiene que la termines, y al duda. último te da tiempo de ir. Tienes Uno no tiempo de puede dejar repasar o- A veces, Pregunta. a veces, porque yo traté de volar preguntas y no me dejaba, me decía, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue. Yo, pero, ¿qué ¿En es esto? serio? Sí, y era algo que y yo lo bajaba y lo leía, y yo decía, pero ¿por qué no puedo pasar? Porque, por ejemplo, aquí en el examen de ensayo, uno puede pasar las preguntas y al final se hace un repaso y uno la llena, pero ahí uno le da siguiente y te dice que no. Y al final Ah. no te dio chance de regresar a repasar. Me da chance de repasar, pero ¿por qué? Pero si no la puedo volar, ¿en qué estoy? ¿Entiendes? Pero no borrar, pero cambiar la opción. No me dejo continuar, le digo que ¿O no me sé? quedo A en lo una- mejor se te acabó el tiempo. No. Ok. Y en ese terminé bien, porque en el segundo sí se me acabó el tiempo, me faltaban 6 preguntas. Pero en el primero yo fui como tan confiada, pensando que lo que había estudiado en la ciudadanía y lo que había visto aquí, todo muy bien, y me faltó ese punto. Y cuando volví la segunda vez, me faltaron 2 puntos, pero me faltaron 6 preguntas por llenar. Que siempre digo, si hubiese llenado o hubiese leído más rápido, tal vez hubiese pasado el examen. Pero no, a mí no me permitió volar las preguntas, porque aquí en el ensayo sí te deja. Es un tema. Es un tema. Bueno, pero están también los que lo han logrado. Sí, claro. Y ese tiene que ser Ese es mi foco. el camino a Sí, seguir. Y sí. contar estas experiencias, Sí, porque por ejemplo, porque de verdad tenemos que contarlas. Alma y Beatriz tomaron, me recuerdo, lengua española la misma semana, y Alma lo pasó de una y Beatriz reprobó. Ajá. Y ella llamó aquí por Zoom y estaba muy enojada porque lo que se veía aquí, bueno, en fin. Y ella dijo, yo voy a ir la próxima semana. Y fue la próxima semana y lo pasó. Y eso no le pasó a Alma. Alma pasó, cuando dio matemática, le salió uno muy incómodo y se volvió y lo pasó. Hoy O sea está que- presentando Beatriz Sociales, ¿verdad? Hoy está presentando las dos Beatrices. Ah, las dos Beatrices. Sí. Y entonces, ¿Qué tal? Colmenares sé que es sociales. Sí, ¿Y la otra? matemáticas y ciencias. Ay, mi madre, 2. vamos. Pasó su estudio social la semana pasada. Ah, qué pasó. bueno. Sí. Y no puede tomar lenguaje hasta Ah, 60 días hasta- cambiar. Reprobó 3 veces. A las 3 veces tienes que esperarte 60 días. 60 días que son dos Son meses. Solo puede graduarse ya y ya. Ay, no. Aunque pase este tiempo. Pero eso no importa. Mientras que pase, Exacto. puede esperar 5 años a la graduación. Exactamente. Y yo me voy a graduar en junio, que no va a ser la única. Pero sí, si Beatriz pasa, ya mueves fotos de este lado. Y luego Julia y Claudia van el lunes. Ujú. También si pasan, están de este lado. Yo ocupo de agarrar a Jairo para que agendar su examen para que ya también. Nada, sí se va a lograr. Sí. Tarde o temprano lo vamos a lograr. Ese, No, yo- ese es el objetivo. Ese es el Mira la objetivo. pared todavía. No, sí. Ya a este tiempo no queda suficiente tiempo para enfocarse. Mm. Y 4 exámenes es mucho en un mes. Sí. No. Sí ha pasado antes. No voy a decir que no. Pero No, vamos a aprovechar justamente que esto, como ya terminamos la Eso clase. le dije yo, Fabiola. Yo le Pero dije, vamos Fabiola, a ¿por qué hacer no los coge ejercicios de día 2? lectura. Por ejemplo, ya lengua española si ustedes quieren, termina. como hoy. con Beatriz. Okay. Hoy terminamos la teoría. No con Nos van a la- quedar las 3 semanas para hacer Tiene ya ejercicios de tercera o lectura. cuarta vez tomando. Porque eso es lo que quiero dejar de Ella nos dijo, pero que para poder como que se estancó tener porque pendiente, se frustró les porque le voy a faltaba pasar un las punto y técnicas dejó de... para el suyo. Que eso la desanimó. Sí. Eso desanima, yo me enojé en la segunda vez. Yo sé.
Ok, clases on. Listo. Entonces, ya hoy terminamos artes del lenguaje. Ok, para entonces darle más pila a Las- sociales. Y la siguiente clase, aparte de sociales, porque en sociales lo que falta es básicamente hablar un poco de historia del mundo. O sea, de la antigua Grecia, de Egipto, de Mesopotamia. Y eso es básicamente cultura general. Eso no es una cosa que hay que romperse la cabeza, ni hay que hacer ningún análisis, ni nada por el estilo. Pero sí, o sea, saber que han existido las antiguas civilizaciones, sí, y perdón por la redundancia de antiguas, ¿no? Y han existido. Pero ya lo que nos va a quedar precisamente es hacer ejercicios de lecturas más profundas. Y sobre todo esos textos largos a los que todos les tenemos miedo, porque cuando uno lo ve largo, yo también, y lo digo es por el tiempo. Por el tiempo. No es porque son largos, por Es amor el a Cristo, es el tiempo. Entonces, ¿de qué manera previa información que se tenga de técnicas de lectura? María, buenos días. Buenos días, maestras. Bienvenida. Es hacer la técnica y decir, tengo texto largo, ¿cómo lo voy a leer? O sea, el texto largo va a venir sí o sí. Entonces, para la próxima semana, ya ahí sí les voy a traer, y para los que están en Zoom, un material muy chévere que tiene el programa, que ustedes no tienen acceso a esos libros, pero nosotros hacemos las copias y tenerlos para hacer las lecturas en el tiempo y contestar en el tiempo. Porque tienen que escribir. Y al escribir, recuerden que eso desarrolla la concentración. ¿Okay? Entonces, bueno, justamente aquí hay técnicas retóricas que tienen que ver con el punto de la escritura, que son aliteración. Ustedes dirán, mire, me faltó aquí, no me puso ninguna coma, ningún acento, pero técnicas lleva acento, retórica lleva acento, aliteración, enumeración, analogía, repetición, justaposición, y todo tiene acento, pero no me di cuenta. Así que, perdón, para el próximo lo voy a poner. Para el próximo, ¿cómo se llama? Para la próxima semana. Para la próxima semana, para la próxima semana. Para el próximo semestre, porque esa va a ser la última clase de literatura. Sí, ya va, aquí está. Bien, Mira, ni ajá, siquiera te listo. cuento las comas ni los acentos. No. Bueno, esto también de alguna manera yo les voy a decir, chicas, se ve, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿se ve? Ahora, no, ¿y por qué? No, porque necesito clase de, ¿cómo se llama? ¿Y por qué no se ve aquí? Y ustedes en silencio como buenas estudiantes. Sí, Esperando que les ayudar. Gracias. sí, no tendré eso, sino yo le ayuda. Pero no se ve cómo. Y lo más genial, ¿saben qué es lo más genial? Que entonces mi amiga me dice, tienes que enseñarme a usar hay que enseñarme a usar. ¿Yo qué te tengo que enseñar a usar? Ahora. Ay, muchachas. Maestra, una pregunta. ¿Ya pasó Beatriz el examen de artes? Lo está tomando hoy. Lo está tomando hoy. ¿El de artes? No, el de sociales. No, pero la semana pasada presentó el de artes, no sabe si pasó. No lo pasó. Oh, no lo pasó, my God. Sí, ya sí lo pasó. ¿Oh, sí No, lo pasó? El de sociales sí. Sí, el de sociales sí. Ella va a tomar ahora, creo que matemáticas y Ah, ok. ciencias. Que lo va a tomar hoy. Ok, qué bueno. No más le faltaría lengua española. Ajá. Ay.
Dispense por estar hablando mucho. Por hablar mucho. Da, 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 da. Ustedes tienen aquí el libro, el que yo les dije, lo trajeron, ¿verdad? Sí. Sí. Actas de lenguaje. Ajá. No digo porque en esto no podemos perder tiempo. Por si acaso. Vámonos de una vez a la página 8 y 9 y me dicen que tienen ustedes en la página 8 y 9. En el libro 1 o libro 2. El libro 2. Comprensión de lectura y respuesta extensa. Ok. Ok. ¿Qué página? 8. ¿Lo trajiste? Ajá. 8. Porque la verdad es Ay, que... qué largo. ¡Qué largo! ¡Ah! Vamos bien, ¿no? Con el qué largo. Mira, el tuyo corto. Ajá. Ah, bueno, mire, vamos a usar aquí porque de verdad no sé qué pasa. El de nosotras dos larguísimo. A veces No, no está en la mayores. misma página. Se llama este, tono, sí, el otro día pasó ese tono y lenguaje figurado. Busca tono y lenguaje A ver, figurado. O sea, tenemos que porque el buscar en largo, el creo que índice. está la otra página. Tono y lenguaje figurado. ¿Qué página, maestra? Disculpe. 8 y 9. Está en la página 2. En la Bueno, página 35. 35. Sí, página 35. Gracias. ¿Ya? Del libro azul. Ah, bueno, ok. Página 30. En el libro, en el que no lo tenga en la página 8, lo tiene en la página 35. Ok, pero entonces, un poco esto, rápidamente, ok, yo se los voy a pasar por Zoom, porque la idea es que estemos ya practicando con esto, son... ¿Por qué me miran así? Me quedé pensando, sí. Vamos. La retórica, No sé. técnicas de persuasión, y esto tiene mucho que ver con el ensayo, que es lo que sale básicamente al final de cada, me imagino yo que es al final del examen, ¿verdad? En el área del lenguaje. El ensayo. El ensayo es una forma de escritura, ¿ok? Más o menos tienen idea donde el autor, el periodista, el escritor, el científico expone una idea que está basada en hechos, ¿verdad? En una previa investigación, en una acepción de algo, en una presunción de algo, incluso, y lo lleva a una escritura que va a estar dividida o va a estar escrita de una manera muy específica. Entonces, pero la retórica, hablando de eso, que son las técnicas, es el arte de usar las palabras para convencer, emocionar o hacer pensar. Los políticos son los primeros en saber manejar la retórica. ¿Ok? Porque el político que busca convencer, atraer, y va a usar una serie de elementos precisamente para convencerte que después terminan haciendo lo contrario, ¿verdad? Y que lo puede hacer también otro, hasta un profesor usa la retórica. El profesor puede estar muy en desacuerdo con lo que se enseña, pero tiene que cumplir un objetivo. Y después hace todo lo contrario. Eso puede ocurrir o suele ocurrir. O sea, no es que pueda, suele ocurrir. La publicidad la usa la retórica para atraer, para convencer, aunque el producto no sea bueno, y eso lo vemos también a diario, ¿verdad? Que, no, esto es una maravilla, y esto cuesta $3, y esto cuesta 100, entonces, pero usted con $3 va a poder tener, eso forma parte de la retórica. ¿Sí? Los discursos famosos, o los que hacen los discursos famosos, los famosos que hacen discursos, aquí también hubo error, las redes sociales, bueno, ni hablar, ese es el principal elemento. No sé si vieron ayer el discurso de un joven que se graduó en Harvard. Por supuesto se va a hacer viral, porque incluso ayer lo vi en YouTube, ya estaba en YouTube y no habían pasado horas, cuando un chico
Y justamente pues va muy en contra de la política y de las situaciones que están pasando a nivel mundial, porque de verdad uno no lo ve porque, porque vamos muy rápido. Pero el mundo está cambiando. El mundo está cambiando ya hace bastante tiempo y se está afianzando cada vez más. Al punto que yo que uso hoy día YouTube, por ejemplo, para ver cosas que me interesan, lo estoy descartando porque se está usando mucho la inteligencia artificial. Entonces, cuando ya hay inteligencia artificial, cuando hay voces artificiales, cuando hay imágenes artificiales, mira, yo paso de largo porque soy de la vieja escuela y no voy a permitir que eso me engañe, o sea, no lo voy a aceptar. Entonces ya paso y estoy descartando cosas que antes podía ver con gusto, ahora no, porque aunque yo conozca Suiza por fotos, por postales, por historia, que venga la inteligencia artificial a echarme a perder la imagen, ya yo no lo veo. ¿Quién lo va a ver? El que no tiene conocimiento previo, el que dice, ay, esto sí es chévere, pero mira, es inteligencia. No, porque está aquí, no puede ser inteligencia artificial, sobre todo la gente joven y la gente que tiene, o sea, que no está, no digamos casada, pero sí en pro de informarse. Métanse siempre eso en la cabeza. Hay que informarse desde cómo está hecho un papel, qué es lo que yo estoy consumiendo, por qué me da una alergia, o sea, cosas elementales, a no dejarse engañar. Y eso transmítanselos a sus hijos, porque esos son los que peor la van a pasar. Sí, sí. Sin duda, porque ya el terror que tienen la juventud de traer hijos al mundo no es precisamente porque no puedan educar un hijo, es que no saben a qué mundo se van a enfrentar. Las enfermedades que se están gestando. Entonces, si ya uno lo piensa, o sea, ponte tú, gente de antes que ha tenido que, qué sé yo, que nazcan los hijos enfermos, dicen, ay, ¿quién me lo va a cuidar? Cuando yo muera, ¿quién se va a hacer cargo de ese hijo? Si antes lo pensaban, imagínense ahora. Dice, yo, ¿a qué voy a traer yo si yo me la estoy pasando mal? Si tengo que hacer tantos sacrificios, si no sé qué va a pasar mañana. Por eso, esa es una de las razones por las cuales los jóvenes no están trayendo hijos al mundo. Prefieren tener un perro, que el dolor va a ser menor y que, bueno, no le van a comprar ropa, ni lo van a mandar para la universidad. Entonces, eso es. Cuando no se sientan listos o capaces de tener el perro, lo dan en adopción para Pero, aparte que lo dan en adopción. Entonces, el tema emocional, la conexión emocional va a ser menor. Va a quedar una foto. Y bueno, yo tuve un perro una vez, pero de ahí no se va a olvidar un hijo. No. Entonces, esas cosas hoy día, cuando se pueden decidir en base a todas estas cosas que están usando aquí para sugestionarnos, para convencernos, entonces, ay, 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 uy, uy, uy. Y esos son textos que pueden aparecer en los exámenes y que ustedes tengan la capacidad de responder de acuerdo a su propio criterio. ¿Ok? Entonces, cuando alguien sabe usar el lenguaje, tiene poder. Eso no cabe, mire, que sepa, como en mi país, cuando fue este señor Chávez que murió, él tenía el poder de la palabra y convenció a un país entero. ¿Y a dónde fue ese país? A la debacle. ¿No? Y que Hitler no es que tenía mucha palabra, porque él no hablaba mucho, pero solamente sus gestos, que también tiene que ver. ¿Sí? Entonces, esto, cuando alguien sabe usar el lenguaje, tiene poder. Yo estoy hablando de políticos, pero si un padre sabe usar el lenguaje, también tiene poder, sí. Para bien o para mal. Un maestro, un médico, por Dios, si el médico no tiene conocimiento de su lenguaje, ¿cuál va a ser su poder? ¿Convencer al enfermo o echarlo más a perder? Entonces, bueno, esto de manera, ay, mira, yo creo que no, espero no haberle dado 3 veces, entre sus técnicas de la literación, son palabras un poco nuevas para ustedes, yo sé. Es la repetición de sonidos parecidos para crear efecto, pero son palabras que ustedes dicen, bueno, en el libro no me va a salir, pero sí tienen que estar pendientes de ellas cuando están leyendo, porque esto forma parte de las técnicas de lectura. Entonces, mira, aquí hay una cosa que está repitiendo muchos sonidos, ¿no? Entonces, ¿por qué repetirá? Bueno, eso se llama crear efecto. Mi mamá me mima. Una cosa tan sencilla como es.
aliteración, significa repetir. Mi, ma, me, mi, ma. Eso que se lo decimos a los niños cuando están aprendiendo a leer, bueno, eso es una aliteración. Mi, ma, me, mi, ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas que tienen un mismo sonido. Y a la hora que genera el efecto en el oído va al cerebro, eso va todo al cerebro, y hace algo, hace clic. Aquí hay algo, repito, en el momento de leer, que me está diciendo, algo me está diciendo, esta repetición, ¿qué significa? Entonces, puede ser que en el momento que ustedes se consigan algo, como todas las cosas que van haciendo aquí, a prender las alarmas. Todo tiene que ser muy instantáneo. Pues si nosotros vemos redes sociales y las redes sociales son instantáneas, esa misma instantaneidad la tengo que aplicar en la lectura. Rápido, porque nosotros leemos rápido. Hay un ejercicio, no sé si lo han visto en las redes sociales, que dice que te escriben todo de forma diversa. O sea, omiten letras, las escriben al revés y dice, si usted es capaz de leer esto en 30 segundos, tiene bien su cerebro, ¿no? Oh, sí, 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 sí. Bueno, entonces, Como claro. encuestas. No, son frases, o sea, como ejemplo, el Padre Nuestro. Ajá, si lo leen tantos segundos, te tiene que ser yo qué. Sí, lo he Entonces, visto. pero está escrito de diferente manera, pero ya esto es una oración, el Padre Nuestro, ya lo leí. ¿Y qué me estuve? Ni 2 segundos. Entonces, a eso es que tenemos que ir con esto. Repetición del sonido M. Bueno, yo le puse la sílaba. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos, también como una especie de trabalengua. ¿Para qué sirve? Dar ritmo, hacer frases memorables y, bueno, ahí puse preguntar qué sonido se repite. ¿Qué sonido se repite en Pedro Pérez pinta paisajes preciosos? La P. La P. Díganlo todo. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Más rápido. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Pero ya va. Otra vez a la cuenta de 1, 2, 3, todo al mismo tiempo. 1, 2, 3. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Otra vez. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Abran la boca. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Abre la boca. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. No, a mí no. Aquí tienes que leer. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Ahí hay algo. Algún día tengo que dar ese curso también. ¿Para qué sirve? Dar ritmo. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. María, dígalo. A ver, ahí voy, maestra. Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Ok, Pedro Pérez pinta paisajes preciosos. Cuando nosotros nos acostumbramos a mover todo esto que está aquí, el cerebro se activa. La sangre circula. Entonces, las nuevas generaciones, y te pongo como ejemplo, no, pero es un ejemplo, las muchachas tienen aquí sus hijos también que tienen más o menos edades similares. ¿Qué edad tú tienes? 23. Sí, edades, la juventud, pues, y todos somos jóvenes, sí, por supuesto. Pero las nuevas generaciones eres tú. O sea, tú formas parte de las nuevas generaciones, nosotros estamos más adelante. Entonces, su comunicación se reduce, su comunicación verbal se reduce. Y eso haga que los movimientos, ustedes no ven que nosotros somos, los más viejos somos más expresivos. Porque nos tuvimos que comunicar antes de que existiera un aparato. Tuvimos que correr, tuvimos que jugar, tuvimos que hablar con muñecas. Tuvieron que jugar con carritos. Hubo un movimiento, o sea, eso es física. Eso no es que lo dice Pepito los Palotes, eso es física, el cuerpo se mueve, los ojos se mueven, la cabeza se mueve, el cuerpo, todo, el esqueleto. Las nuevas generaciones no lo hacen. Y eso, repito, forma parte de la evolución. Ustedes dirán, pero es una involución, al contrario. Sí, pero y si hacia allá vamos, ¿quién lo paga? Los gobiernos lo hacen. ¿Se preocupan por eso? No. Pero ya voy a entrar en un tema que después... Pero bueno, recuerden todo esto. Esto es conocimiento general.
esto les activa el cerebro y ya saben, Nayeli, o sea, tiene eso Maestra, muy presente. Dígame, María. una pregunta, disculpa la interrupción. Eso también implica mucho cuando en nuestra generación nos ponían a hacer el manuscrito para que la letra nos quedara no tan bonita, pero sí que se viera una presentación mejor. Ahora, Absolutamente. Ahora no, eso ahora no. yo lo estoy viendo con uno de mis nietos que ahorita hace una escritura pésima. Entonces, ahorita tenemos el trabajo, ya tiene 9 años y tenemos el trabajo ahorita, mi hija se puso también y yo en los tiempos cuando estoy con él, ven a hacer esto porque a veces hace unas letras más grandes, otras más pequeñas y no va dentro del renglón como especifica que uno lo haga. Es increíble porque no, en la escuela no enseñan a desarrollar completamente el movimiento, el movimiento, la motricidad fina. No, y es que antes no teníamos las laptops. No tenía claro, ahora de una vez Ahora en la escuela se las dan. se las dan. Y No escriben todo esa computadora. Esto es lo que hace, Todo. esto es lo que hace. Pero, y este movimiento de aquí, Mi hija la pusieron de que tenía retraso de aprendizaje. Le dan esa ayuda y cada vez que vamos a las reuniones lo que me dicen es ponle la clase de la computadora para que tenga más agilidad a escribir. Y yo le dije, ¿y por qué no a escribir? Entonces, no, porque ya estamos en otros tiempos y todo es computador. no, ahí está el error. Mire, siempre me acuerdo clarito como el día de hoy, cuando estando siendo yo docente en mi país, hubo una resolución de que, y creo que lo dije en una oportunidad, que prohibieron el dictado, la copia y la lectura en voz alta. ¿Sí? Hay hacer planas. Sí. Cuando esto yo lo escuché del Ministerio, del Departamento de Educación, dije, se acabó esta historia. Porque si uno no desarrolla la escritura, la copia es muy importante, o sea, copiar y pegar, pero que el maestro, primero que el maestro esté en la obligación de escribir y que diga no cometer ningún error. Eso para el maestro es importante. Y que el alumno preste atención porque necesita fijar su atención en algo que están enseñando. Pero si yo al estudiante le digo no copie, él no va a copiar. No lea, él no va a leer. No escriba, él no va a escribir. No dibuje, tampoco lo va a hacer. Ahora que tengo una herramienta como el internet, una tableta, pues déjalo para una hora específica. Pero el resto no lo hagas. Que la escuela tradicional tiene que continuar. O sea, yo soy partidaria 100%. Por eso es que yo a veces me entiendo en estas cosas. Porque, no, y en cualquier parte. En cualquier país es igual. Hay algunos que son más, tú sabes, o las escuelas que tienen menos recursos, que son del campo y tal, pero ya eso es un tema también de política social, si no hay la estimulación al maestro, pues el maestro también se cansa y dice, no, bueno, pues vamos a ponerle esto. Es un tema. Por eso es que la educación es tan importante y se ha venido abajo. Por ejemplo, mi hija mayor ya está bueno, aquí sería el 11, pasó al 12, pero los exámenes siempre en literatura le ponen a crear un libro. Ajá. Entonces ya tienes que escribirlo. Y entonces mandarlo a digitar, a corregir, a enmarcar y todo eso. Ajá. Sí. Entonces yo digo que ahí por lo menos tienen el ensayo de pensar, de crear, de... Bueno, pero eso está bien, Sí, no todo está perdido. pero En en mi país y en un colegio de monjas y ellos son muy... allá en Dominicana. Dominicana. Porque en esto ya también me dijo mi sobrina que estamos hablando precisamente de la No, escritura. aquí yo estoy muy, o sea, aquí es la modernidad y lo digital está arropando a todo, porque la niña, la pequeña, estaba en una escuela y la profesora que la ayudaba hablaba español y la estaba enseñando a leer en español y en inglés. Yo estaba feliz, pero entonces cambió para otra escuela que nada más dan quinto y sexto y son otro tipo de profesoras.
son más modernas, ya eso, entonces hay cosas que también Ahí- tienen continuidad con ciertas cosas. No hay una continuidad. Ujú. Bueno, pero para eso estamos, aunque nos cueste que Sí, somos en la padres, carta, en es la carta. uno reforzar eso. Qué interesante todos estos temas, ¿verdad? A mí me encanta. Enumeración. Bueno, definición. Salen mucho en los exámenes el tema de la enumeración. Enumeración no es solamente contar 1, 2, 3, 4 y 5. Son objetos, son elementos. Lista de elementos o ideas. Necesitamos comida, agua, medicina y refugio. 1, 2, 3 y 4. Ujú. Eso se llama enumeración. Organizar ideas, dar énfasis, actividad. Bueno, hacer una enumeración sobre qué necesita una comunidad para progresar. Bueno, esas se las dejo a ustedes. ¿Qué necesitan? Organización, reuniones, planificación, bueno, un montón. Vamos a estar definiendo aquí. Analogía, definición. La analogía es otra palabra clave, que es comparar, hacer analogía, comparar una cosa con otra. Explica las ideas. Que tenga, para explicar una idea. En los textos se habla mucho de analogía, hacer una analogía entre un texto y otro, o sea, qué dice uno y qué dice otro, y crear uno su propia respuesta. El cerebro es una computadora, la función es facilitar la comprensión, o sea, es una idea, pues estamos haciendo una comparación entre el cerebro y la computadora. ¿Cuál es la función? Bueno, facilitar la comprensión a la hora de uno exponer un tema X. De hecho, todo lo que nosotros vamos haciendo aquí en clase son analogías. Cuando yo hago esas comparaciones de lo que es mi vida, de mi día a día, y lo llevo a la práctica para que ustedes tengan, y ustedes mismos lo que ustedes van diciendo, esas son analogías. Comparaciones para tener claridad en entre lo que estamos diciendo y lo que se está exponiendo. Y la mayoría de las veces cuando somos asertivos, o sea, o acertamos, decimos, sí, porque a mí me pasa, sí, porque yo lo vi. Cuando hay una afirmación, quiere decir que todos manejamos la misma idea, la misma técnica, estamos de acuerdo, decimos, sí, es verdad, yo lo vi, yo lo viví, fulano de tal, mi hija, la escuela, cuando todos esos elementos que están allí se juntan y llegamos a acuerdos y estamos como ahorita, repito, como lo hemos venido haciendo todas las clases, eso es una analogía. Entonces, para que sepan, a la hora de un texto, son comparaciones entre dos cosas diferentes para explicar una idea. ¿Ok? Porque cada quien tiene una manera también diferente de opinar, pero se llegan a conclusiones, en la mayoría de los casos, muy parecidas, pues un porcentaje bien alto. La educación es una llave que abre puertas, pues estamos hablando de la educación y la estamos comparando con una llave que abre puertas. Mejor conclusión que esto no hay. La educación es una llave que abre puertas. Sin educación hay un pensamiento que era de Simón Bolívar, el padre de la patria, que decía algo de la educación. O sea, como moral y luces son nuestras primeras necesidades. Esa es una analogía. Moral y luces. Refiere la palabra luces a la educación. O sea, la moral, el ser íntegro, el tener principios, el tener valores. Y la educación, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y es una frase que está ahí por siempre, pues, para siempre. Era lo que decía la anterior parte en la retórica, que eso, en retórica era, que decía, ay, aquí sí se borró todo. ¿Cómo vamos los que estamos conectados? ¿Bien? Yo bien aquí escuchando, maestra, todo para ver si presento próximamente el examen. Espero que lo pasara. ¿Cuándo va a presentar el examen? Voy a hablar con Adrián en esta semana a ver si hay una disponibilidad, a ver, para ya unirme ya, maestra, porque ya siento que ya son 3 etapas que estoy acá y con que yo no me ponga las pilas.
Ah, me parece muy bien entonces. Sí, maestra. Ok, repetición, repetir Ujú. palabras o frases para enfatizar. ¿Sabes lo que significa enfatizar? Dar énfasis, fuerza. Sí, sí se puede, sí, sí se puede. Para Ujú. ustedes, función, crear impacto emocional, reforzar ideas. Y aquí puse un ejemplo que es, yo tuve un sueño de Martin Luther King. No sé si han leído el discurso de Martin Luther King en el momento que se presentó. Ajá. Y ese, aparte que ese es un ejemplo de ensayo, ¿ok? Es una frase que él la repite siempre, o cuando uno habla de, o sea, murió Martin Luther King, esto fue en los años 60, y uno habla en presente, eso se llama presente histórico, ¿ok? Porque Martin Luther King no murió para el mundo, o sea, es un personaje que está en la historia. Entonces, eso se llama, yo tuve un sueño, entonces, si yo lo digo en presente, no es que yo tenga un sueño, sino que hablando de Martin Luther King como ahora, se llama presente histórico. ¿Ok? No dice, ay, pero ya se murió, ¿para qué lo trae? ¿Para qué se habla de que, el tipo, no, es así. Yo no puedo decir, de la historia. yo no puedo decir Simón Bolívar, el que fue padre de la patria, no. Simón Porque, por Bolívar es el ejemplo, padre de la patria. Martin Luther King hasta en el examen de la ciudadanía sale porque fue uno de los que luchó para la independencia de la Brasil, gente de la por gente, claro. de que tuvieran derechos y eso. Pero es que Igualdad. la Sí, igualdad de los derechos la de la igualdad, gente de color. aunque él, ¿cómo se dice? Murió y lo que sea, pero dejó su legado y todavía Es que cuando hay un legado, eso se llama presente histórico, que un legado no puede morir. no. ¿Ok? A menos que se descubra algo, y ahí sí es verdad, como ha pasado, por ejemplo, con el Dalai Lama. ¿Ok? El Dalai Lama no se ha muerto, pero él hubo un momento, ¿saben quién es el Dalai Lama, no? Sí. Él es budista, la gente que son budistas, ¿sabes? Que van con la cabeza rapada y van medio vestidos. Bueno, hubo una escena hace Que besó a los niños. que besó a un niño. Ok, bueno, pero siendo el Dalai Lama una cosa aquí a nivel Ahí supremo, bajó al piso, claro, se arrastró. aunque digan que eso forma parte de sus culturas, de sus cosas, pero para el mundo occidental, como para nosotros, No, no. pues, lo que hace un cura, pues. No, un O pedófilo. los pedófilos o los Ujú. curas que hacen todas estas cosas. Entonces Sí, ya sí. uno, esa credibilidad pierde, ¿no? Igual pasó en estos días también con quién fue, que yo, de hecho, lo leí hasta el cansancio. Ay, se me olvidó el nombre. Deepak Chopra. No sé si han escuchado hablar de Deepak Chopra. Bueno, otro, él es indio y un tipo muy volado, muy intelectualmente, espiritualmente muy elevado, pero no me recuerdo en este momento qué fue lo que pasó y a mí particular. Lo del Dalai Lama me tiene sin cuidado, pero bueno, yo sé que mucha gente le hizo perder los estribos, pero a mí me bajó. Entonces, ¿sabes? Y yo sé que cuando se muera, pues va a dejar un legado porque toda la filosofía de Deepak Chopra es full, full nice, pero hizo algo y ese algo hace como cualquier Ese ser humano. ese puntito queda ahí. Ese punto, ese micro punto que cometa una persona, no cualquiera de nosotros, hace que se pierda la confianza. Así es. 100%. Entonces, también forma parte de estas cosas, de las técnicas retóricas. ¿Dónde vamos? Ya vamos a terminar aquí para hacer... Tan, 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 tan. La justaposición es otra palabra, colocar dos ideas opuestas juntas. Era rico en dinero, pero pobre en felicidad. Rico y pobre. Justaposición se llama. Mostrar contraste, que también se muestra cada rato. En los textos aparece mucho la justaposición, es como la anterior, pues que la analogía hace que se llegue a los acuerdos de ideas parecidas y diferentes, pero se llega a un acuerdo. En cambio aquí, colocar dos ideas opuestas, mostrar
contraste, Contraste. esa es la función de la justaposición. Justaposición es esto, ¿eh? Esto es lo que sí. En matemática creo que se ve algo de justaposición, ¿no? Todavía no lo hemos visto. No sé. Ah, bueno, pero es esto. Esta es la justaposición. Uno viene por la derecha y otro viene por la izquierda. Se juntan. ¿Ok? Mostrar contraste. Cuando ocurre cuando hacen los exámenes de sangre, que colocan un líquido para generar contraste, eso se llama justaposición. Okay. O cuando se toman los líquidos para hacerse los exámenes de estómago, no sé, uno se toma para hacer contraste, eso es una justaposición. Entre el líquido que tiene, o lo que es agua, lo que tenga su organismo, y el líquido que genera un choque, pues. Bueno, en matemática no, en química debe ser. En química. En eso, por ahí. Química. ¿Qué es un ensayo? No es un ensayo, no es que vamos a ensayar una canción. ¿Ok? Ni una obra de teatro, o sea, eso es un ensayo. Vamos a ensayar, que mañana tenemos concierto. Eso es una definición de ensayo. Pero cuando hablamos de texto, ensayo es un texto donde una persona desarrolla una idea y explica su punto de vista. Como el ejemplo, yo tuve un sueño de Martin Luther. Eso es un ensayo. ¿Ok? Desarrolla una idea. ¿Cuál es la idea que creó Martin Luther King? Bueno, luchar por los derechos y por la igualdad de la gente de color, que hasta cuándo la gente de color iba a ser considerada como un esclavo cuando somos seres humanos y nos diferencian son los colores, pero no solamente los colores, nos diferencia la estatura, nos diferencia el tipo de pelo, nos diferencia la gente que es albina. Entonces, porque es albino, yo lo tengo que poner de qué de lado. ¿Qué es albino? Albinos son las personas que son muy blancas. Okay. Que tú le ves el pigmento de las pestañas, todo es. Ajá, ok, sí, porque no producen, hay un cromosoma, creo que es cuando son puede ser, son del. Y pueden ser negros. Ajá, o puede ser amarillos, de cualquier color, su color es completamente blanco, no generan esa como esa pigmentación, pero tiene un nombre, ahorita no recuerdo. Sí. Todos son blancos. Entonces, porque son albinos, yo no los voy a meter en el grueso de la humanidad. Tienen que ver ese discurso que dio el muchacho ayer, porque justamente habla de bueno, de todo lo que está pasando, no lo voy a decir. Dura 9 minutos, pero hay que escuchar. Esto lo van a grabar, pero no me importa. En el examen de la ciudadanía, cuando tú estés llenando el formulario, aparece, ¿eres blanco? ¿Eres negro? ¿Eres asiático? ¿Eres somalí? No, somalí no, africano. Bueno, en fin, yo le dije, ¿y lo de Latinoamérica qué? Vea, no hay nada de Latinoamérica, porque yo no soy asiática, yo no soy africana, yo no soy blanca, no soy negra. Entonces hay que poner, o eres negra o eres blanca. Fíjate tú, tremendo detallazo, sabateado de jonrón. De verdad. Voy a ser ciudadana de un país donde hay diversas culturas, que tú me estés dando 4 opciones, donde habemos tanto de tantos países. Oye, eso sí. Eso no me gustó. Eso sí fue un golpe bajo. Y a veces los cónsules te lo preguntan, ¿te consideras negra? ¿Te consideras blanca? Sí. Sí. Ellos te lo preguntan. ¿Tú te consideras negra o te consideras blanca? Para ellos, o sea, es como si alguien está. Sí, o sea, por ejemplo, si fuéramos ella y yo. Qué mal que ella le identifique negra cuando somos latinas, las dos. Ajá, y yo porque soy un poquito más blanca que ella, yo soy blanca, pero ella es negra. Y pues no debería de ser así, ¿no? Las dos somos latinas, como dice ella, o sea, ¿por qué poner negro o blanco? Blanco. No, bueno, es un tema a discutir. Pero bueno, estamos en el país que no digas eso, que no están grabando. Ay, no, pero... Básicamente una opinión organizada y explicada con razones. Eso es un ensayo.
y terminó Ok. la clase. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a ver. Terminó con todo. Terminó con todo. Algo muy importante Eso le Dios. que sí, además que, claro, es que perdimos mucho tiempo entre conversar y Sí. ver la conexión, etcétera, etcétera. Hay algo muy importante y quiero que lo tengan ahí presente a la hora de escribir, cuando hablamos de ejercicio de escritura, y está en la página 310 del libro grande. Esto les va a ayudar mucho a la hora de escribir. Adriana dice que, bueno, que ese no tiene tanta puntuación, pero les ayuda a agilizar el momento de la escritura y no les paraliza el pensamiento. 310. La evidencia de respaldo. Ustedes ven que abajo hay, pueden leerlo de arriba, pueden leer todo lo que ustedes quieran ahí. Pero ahí dice, para la presentación de evidencia, para presentar su opinión y para contrarrestar opiniones o argumentos en contrario. Tiene que ver también con todo lo que estamos hablando aquí. Entonces, tenerlo, bueno, por favor, si lo pueden en un momento pasarlo a su cuaderno para que no estén todo el tiempo aquí. Yo no sé cómo estudian ustedes, si estudian con el libro, estudian con estudian con lo que van tomando nota. Pero tenerlo en un sitio, porque eso les ayuda a la hora de escribir y decir de qué manera yo puedo presentar mi opinión. Aparte que les ayuda a escribir, les ayuda también a entender en el momento que estén leyendo. Cosas como primero, segundo y tercero, lo más importante. Por ejemplo, en el presente caso, los hechos muestran que, de acuerdo con, son frases. Esto sale en el examen, no sé si en todos, Ok. pero a mí sí me salió. Y que hay todo un párrafo y tú tienes que hacer la presentación de qué opinas, Ajá. que si estás de acuerdo, que estás en desacuerdo. Y utilizar esa frase. Yo estoy de acuerdo Sí. por. Ajá. Yo estoy en desacuerdo por. O sea, yo tengo que argumentar. Sí, y poner igual así como dice aquí, como dice aquí, primero, segundo y tercero. Ok, exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo y lo vamos a poner en práctica. Ya, obvio que la próxima semana, que es cuando vamos a hacer las lecturas y las escrituras. ¿Ok? Más allá, porque allí vamos a poner en práctica o a traer a colación lo que hemos venido haciendo con toda esta serie de palabritas, lo que es la idea central, lo que es el propósito de autor, lo que son los personajes en caso de que aparezcan textos narrativos, el argumento, las afirmaciones. Eso todo tiene que estar claro, que son los conceptos claros para que usted a la hora de leer diga, afirmación es tal cosa, aliteración es tal cosa, esto, aquello. Una tabla de conceptos. Eso es importantísimo hacer, una tabla de conceptos con todo lo que está ahí. Si ustedes quieren, con mucho gusto, me dicen, mira, aquí está mi correo y yo les mando todo para que, bien sea que utilicen el libro, lo pueden utilizar, pero también pueden utilizar lo que está aquí, que está todo resuelto. ¿Ok? Yo estuve viendo cuando hicimos una obra, creo que de sociales, en uno de esos libros, que aparecen muchas de las imágenes que aparecen en el examen. Sí, de las caricaturas. No, por ejemplo, de las cosas del porcentaje, me aparece un círculo, Claro. o de las gráficas. Claro, los gráficos se acuerdan que los vimos y practicamos varios aquí. No sé si tú habías venido a esas clases cuando practicamos los gráficos. Es más, ¿saben qué me deberían ustedes decir? ¿Qué les gustaría que practicáramos más en las siguientes clases? Porque vamos a hacer una hora de lectura de esto y una hora de social. Okay. Eso puede ser una cuestión en vista de sus experiencias, de mí con las que están conectadas, de vuestras experiencias, dirían los españoles, ¿qué les conviene más? Y los vemos. Y nos dedicamos a eso, porque ya para qué, o sea, el tema de historia o de ciencias sociales, lo que nos queda es, podemos hacer un video, pasar un video, como hemos hecho en otras clases, de la historia antigua y contemporánea, moderna, y solamente decir, bueno, existió Grecia, o sea, las primeras civilizaciones, ¿cuáles fueron? Egipto y Grecia, no fueron las primeras civilizaciones. Entonces, más allá de Mesopotamia, del antiguo Egipto, del faraón,
Después, bueno, ¿qué fue lo que vino después de esa época? Con un video que veamos es más que suficiente para no estar hablando de, no sé, de la Revolución Francesa, Nada que de eso. hizo esto. Nada de eso sale. Entonces, dedicarnos más a lo que son los estudios de gráfica. Por ejemplo, el presidente Wilson, en su periodo, para exportar algodón, prefirió comprarlo a China o la producción que se hizo aquí. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, es una pregunta, qué porcentaje de ganancias si se lo compra a China? ¿O qué porcentaje si usa la producción de algodón que se produce aquí? ¿Qué sería lo más conveniente? Pero la producción que se usa aquí no es suficiente para tal cosa. ¿Qué porcentaje de tal, ese tipo de cosas es lo que aparece? Eso De es la real. historia, sí, de la historia, tú no vas a encontrar nada de quién fue un presidente o en qué año pasó tal cosa, porque yo fui, cuando me hice ciudadana, yo dije, no, voy por sociales, porque ya yo todo eso me lo sé. No salió nada de eso, nada. Eso que usted está diciendo parece de matemáticas, Sí. no de... Y no de sociedad. Sí, porque te da una calculadora. Sí, porque Tomando sociales. Bueno, vamos a esperar. Hoy está presentando Beatriz Sociales. Vamos a ver qué dice Beatriz Que de le salió a sociales. ella. Y Ajá. aquí está Julia y está Claudia. Ellas deberían también Decir su experiencia. decir su experiencia con sociales. Yo creo que el tema está más allá del lenguaje, Ujú, es porque sociales es muy extenso. ujú. Porque es Sa- historia, porque Sí. historia, mira, ahorita vamos a ver la lectura de mapas. ¿Qué te ponen? Te ponen una gráfica donde te ponen los años y los estados. Y te dice en qué año tal estado tuvo más población, en qué año tal estado disminuyó la población, en qué año, ese tipo de cosas. Pero no de la historia. De lo que a mí me tocó, no. Okay. No, disculpa, no sale nada aparte también en sociales ¿Cómo, María? a ella preguntarle a esta Lilia o Ilia, preguntar si salen en la de sociales, cuando te hacen preguntas acerca de los presidentes o del gabinete, porque ves que todo viene eso también ahí, Nada de eso. No. nada. De los dos que yo tomé, no me Ajá. salió nada. Oh, ok. Historia, de qué sé yo, de lo que normalmente uno ve de los gabinetes, o cuál es la Suprema Corte, todo eso, no lo hubiese pasado. Wow. Ni nada eso de la historia cuando Camino de las Lágrimas, de cuando pasaron de todos los indios nativos americanos, porque todo eso. No, nada de eso, mi amor, nada de eso. Ok. Incluso de por qué los africanos tuvieron que mudarse de un estado a otro, y era porque en ese otro estado había más trabajos y se tuvieron que mudar. Entonces dice, ¿qué porcentaje de los africanos, qué sé yo qué, o cuál eran esclavos y ese tipo de cosas? Pero te salen, pero que esto no está en la historia. Esto no está, o sea, es como cosas de lógica. Ok. De lógica, no de nuestra historia. Entonces, como se está grabando, es una queja. Si es sociales, estudios sociales, es de nuestra sociedad y historia. Salud. Sociedad y nuestra historia, o la historia de este país. Ajá, porque yo también tenía entendido eso que a lo mejor. Aparece todo de tu lectura y comprensión, pero nada que ver con historia. Okay. Nada que ver con lo que realmente uno va a usar en el diario vivir, de tú saber cuáles son los tipos de gabinete, qué representa cada cosa. Si pasa un golpe de Estado, quién va a ser el que va a sustituir al presidente. Sabemos que es el vice, pero si el vice no está, ¿quién va a ser? Ok. Para sigamos, como dices, es más de Uno debería comprensión. saber que no es todo lógica. Okay. Es lo que... No, está muy bien. Gracias. De nada. Okay. Está bien. Porque si de lectura y comprensión, para eso tenemos a artes del lenguaje. Exacto. También en social, lectura y comprensión. También en matemática, lectura y comprensión. Sí. Está bien que todo uno tiene que usar la lógica en su vida, pero caramba.
Leer, leer, leer. Y no hay otra cosa en la escuela que leer. Porque En la escuela, Ajá. yo veo con mis hijas que todo es leer, por eso Ujú. no las ponen a hacer resúmenes ni escribir nada. Ellas es todo leer. Y Esa es otra cosa. Leer la rapidez. que los resúmenes tampoco existen. Hay No. un resumen de esto. No, aquí Buscar es Aquí no, leer, aquí no. leer. Porque Vamos, entonces, mire, vamos a discutir. matemáticas es leer, ciencias es leer, todo es leer. No, sí que no esperemos mucho del mundo. Olvídense. Vamos a ver esto. Estudio de mapas para que lo tengan claro, porque no sé si salen mapas para ver al A mí no me futuro. tocaron, pero puede ser que haya uno que toque mapa porque son de que 3 o 4 exámenes diferentes. Bueno, porque en unos está, acuérdense de las caricaturas, que más o menos sabemos lo que son las caricaturas y podemos hacer análisis de ellas. Están los gráficos, o sea, de lo que es imagen, caricaturas, gráficos y mapas. Disculpe, maestra, también en Aztec salen, cuando estás en sociales, no sé si sale mucho el mapa pues, de allá de Mesopotamia y de China y de que tienes que poner en qué lugar, cuál fue digamos, ahí lo que leíste en los libros, lo que viene de lo que has leído y tienes que poner en el mapa dónde está China, dónde está ahora sí, los países que estaban anteriormente. Y ahí es también donde yo no sé exactamente, no tengo memorizado esa parte para conectarlos y ponerlos. Allá no sé si a ustedes le han salido esa parte. Bueno, pero ahorita que vamos a ver estudio de mapa, eso es muy importante. A mí me encantan los mapas, particularmente. Es buscarse un mapa antiguo y actual. Eso es mucho más fácil y tenerlos allí, además que en las computadoras, en las pantallas se ven bellísimos, espectaculares, y eso es súper interesante saber. Ese era el GPS antes. Sí, pero quizás no tanto América, porque América la conocemos, creo que podemos decir que conocemos bien a nuestro continente, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, todo lo que es el Centroamérica, con todos los países centroamericanos, las islas del Caribe y Suramérica. Eso es muy fácil. Y América realmente no ha cambiado mucho, no ha tenido una transformación geográfica como tal, está ahí, punto. En cambio, Europa sí se ha dividido muchas veces, sobre todo la Europa del Este. Lo que es todo lo que es lo que fue la antigua Unión Soviética, los países del este, esos países sí se han dividido bastante. África ha sido siempre igual. Y de resto está esas primeras civilizaciones que, bueno, al ser primeras civilizaciones, pues en 2000, 3000 años que tengan, pues han tenido que cambiar. Sí o sí, ¿por qué? Porque siempre fueron muy evolucionadas. Y más allá de la parte de la ciencia, o sea, de los movimientos telúricos, se ha dividido mucho más, digamos, esos países que los mismos nuestros, a pesar que nosotros somos sísmicos, o sea, toda América es sísmica, pues. Entonces, estudio de mapas. ¿Para qué sirve un mapa? Ubicarse, viajar, estudiar clima, entender población, el comercio. Luego dice, GD usa mapas para medir comprensión y análisis. Bueno, sí, los mapas son para eso. Para disfrutarlos, a aquel que le guste. A mí me gustan mucho los mapas. Me encantaba de chica dibujar mapas. Los niños no dibujan. Hoy les cuesta mucho porque no desarrollan esto cuando están chiquiticos. Yo no sé cómo es que les ponen a hacer los niñitos chiquitos, pero al no desarrollar la motricidad fina, que es agarrar el lápiz bien, ¿ok? Agarrarlo bien, no agarrarlo así o así, no, agarrarlo bien. En la Mira, no lo agarra así, sino que hasta acá. Eso Y es, se lo bajo. eso, mire, esto te Y insta vuelve y lo sube. Yo dije, niña, es aquí. Sí, o sea, Ella, pero escribo aquí. Y la de Santo Domingo la Grande escribe con ambas manos, es diestra. ok. Ven. ¿Cómo escriben a Jenny? A ver. Ah, ella tuerce aquí. Ella tuerce aquí. ¿Sabe? ¿Quién tiene su mano? ¿Cómo hace? ¿Cómo escribe? A ver, puse la mano. Por cierto, para la prueba. Rápido, prueba. Claro. Así, mira. Así. Debes acomodar, déjeme acomodar para Déjeme buscar. algo claro. Sí, porque si no, escribo, por ejemplo, de esta forma.
Ah, ella pone la mano como así. Usa este dedo de aquí Ajá. para fincarlo. Para fincar. Sí, así, la dos igual. Bueno, no, La función es escribir. la función es escribir, pero eso a nivel fisiológico también tensa los músculos, todo el brazo derecho, o sea, son cosas que Cuando yo pasé del tiene que bachillerato, saberlo la maestra, no tiene que Sí. saberlo el alumno, la Ajá. maestra. cuando yo pasé del bachillerato a la universidad, que vi y lengua española 1, 2, siempre me ponían caligrafía, porque yo escribo en orden. Entonces, hasta usted me hizo el comentario que usted no sabe cuándo es mayúscula, porque yo escribo todo mayúscula. Entonces fue algo que yo me malacostumbré en Claro. la escuela, no me lo corrigieron, llegué a la universidad y aquí no se escribe aquí, aquí se escribe en corrido y un profesional tiene que escribir en corrido. Y el profesor era un escritor muy de mi país y él era muy cosa con la escritura. Él me decía, cómprate una caligrafía, tienes que escribir el Sí, corrido. es verdad. Eso es muy cierto. Sí. Porque entonces, claro, como existe el libre albedrío Ujú. y eso de dejarle a los niños hacer lo Lo que quieran, no. Yo soy muy enchapada a la antigua. Debe ser que Yo me- también, maestra. Y yo mejor así y que se quiete y no se meta en la vida de los demás. Yo pienso que libre albedrío es para decidir entre lo bueno y lo malo, ser lo bueno y lo malo, pero no para la educación que debe. Es que la educación tiene que ser enumeración, o sea, de la A a la Z. Aquí se usa Y ahora mucho en por este la- país. Por ejemplo, si uno es padre de familia y es responsabilidad del padre de familia educar a sus hijos hasta cierta edad, se hace lo que el padre de familia cree que es correcto. Moral y iluso A son partir nuestras de primeras que necesidades. tenga su mayor de edad, libre albedrío. Ahora, Depende. bueno, Pero es que eso- pero si ya no depende. puede obedecer, Aquí, sí, si no aquí quiere obedecerle a uno, es, bueno, pues, sé libre y vete de mi casa. Porque también libre de albedrío es hacer lo que tú quieras y yo tolerártelo. pero es que cuando uno lo instruye bien y llega a cierta edad, no te va a faltar al respeto ni se va a ir porque fue instruido bien. Fue instruido bien. Entonces no Mira, va a yo pasar pongo eso. el hijo mío, yo tuve un Yo solo me fui hijo. tarde de mi casa. Ve, y vamos a hablar Como ahorita de los 20. mapas. Pero me Pero cansé. que forma parte. La única Pero aquí, manera que yo los niños, dejé a mi hijo algo de 16 años irse a otro continente, le dije cuando me dijo a los 18. no fue porque se tuvo la oportunidad, Tú decides. sino porque dijimos, de alguna manera Para nos que veas que enfocamos cuesta la vida. que cuando tuvimos, digo, así es. ese niño va a recibir la educación y las oportunidades que no tuvimos nosotros, o que la tuvimos y las perdimos. La educación pendiente todo el tiempo, él no tiene una letra bonita, lamentablemente mi hijo. Bueno, pero El pues, principio, perfecto. digo lamentablemente porque a mí siempre me gusta escribir, pero es tan ordenado, tan planificado y uno se lo enseñó base. Que hoy día él tiene una vida y uno nunca se lamentó de por qué lo hicimos, por qué lo permitimos hasta ahora, ¿no? Okay. Pero era porque llevábamos eso y somos padres separados. Entonces él hacía un papel y lo hacía el mío, claro, profesora también, yo pendiente siempre de sus estudios, Okay. mira, hay que hacerlo por esto y esto y esto. Y ponía ejemplos de decir, Marco, no te eches a perder la vida a menos que tu destino lo tenga escrito, pero para que si te toca irte, hagas bien las cosas y no nos arrepientas. Porque si uno puede frenar esas cosas, se puede lograr. Sí, pero ¿A qué edad se fue su hijo? 16 A años. los 16. se independizó a los 16. Se fue a estudiar, se ganó una beca y se fue a París a estudiar. Wow. Solo. Normalmente papá. aquí eso iba a decir que hay un gran porcentaje de padres y de hijos que terminan el high school y ya, porque la universidad se paga y es muy cara. Eso no. Si el hijo quiere estudiar, vamos a empujarlo para que estudie. Pero eso es muy de nosotros, de los latinos. Sí, del americano. El americano gana así. Mire, y es que en la escuela también les dicen, la universidad no es para todos. Ahí O sea, está, todos grave. quisiéramos que todos nuestros hijos estudiaran, ¿no? Pero obviamente, Eso es el sistema. Pero dice, mire. la universidad no es para todos y hoy en día, habiendo tanta cosa donde ganan dinero más fácil,
sin tener que ir a la a universidad. Ah, claro, el día que Pero mire, yo les comparto algo. Se les- Yo, es fácil. yo me separé del papá de mis hijos. Yo tengo 2 hijos, mi hija y mi hijo. Me separé de mis papás de mis hijos cuando yo tenía 8 meses de embarazo de segundo. Embarazada. Por violencia doméstica. Wow. Tuvimos que ir a la corte y todo. Yo me quedé sola con mis hijos. No los podía como pagar la babysitter. Bueno, los llevé a México por 6 años, los volví a regresar. El caso es que yo tenía que trabajar mucho para pagar renta y a mis